Me pareció extraordinaria la presentación de la doctora Piñera. Yo voy a entrar a un área un poco distinta, que es algo que más bien se viene, algo que ya tenemos más información, pero que todavía no tenemos disponible en nuestro país, pero esperamos sí contar con ello, y un poco también puede ser el futuro de la terapia. Estas son mi declaración de conflicto de interés. Así que hoy día vamos a revisar algunos conceptos generales. Esto todo, como les digo, es una visión bastante general, no vamos a entrar en los detalles, pero sí darle una perspectiva de las modalidades que tenemos actualmente de antirretrovirales de larga duración, que sería un poco la traducción esto de long acting, que estén aprobados, que estén en desarrollo. Hay muchos en desarrollo, aquí voy a mencionar un par que tienen un desarrollo un poquito más avanzado. Y por supuesto nos vamos a referir al que ya hay más información y que sí está aprobado en muchos lugares del mundo y se está utilizando, que es cabotegravir y rilpivirina. Los otros dos, lenacapavir y latravir, están todavía en desarrollo, al igual que los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, que es un poco la manera de traducir ese concepto, digamos, en inglés, digamos, con que ustedes lo pueden ver en la literatura como VNAPs, digamos. Entonces, esto es solo para recordar lo que todos ustedes saben y hacen todos los días, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con los objetivos que tiene la terapia antirretroviral ya hace mucho tiempo y que sigue teniendo, y que son ya no solo suprimir la viremia, o sea, lograrle indetectabilidad, sino que también idealmente reconstituir el sistema inmune, lo cual no siempre se logra de manera total, pero al menos parcial. Y con ello, obviamente, reducir la morbimortalidad, mejorar la calidad de vida de las personas, pero también de prevenir la transmisión del VIH, que es algo que sabemos ya que es un beneficio que tiene la terapia. Esta imagen seguramente la han visto varias veces, la hemos ido modificando, ¿cierto? y actualizando. Cómo ha ido evolucionando la terapia antirretroviral desde algunos de nosotros que tenemos unos pocos más años, nos tocó vivir desde la época en que empezamos a usar sidobudina como monoterapia, ¿no es cierto? Así que hemos tenido la posibilidad de conocer todo esto y utilizar muchos de ellos, saber lo positivo, pero también lo negativo de muchos de estos fármacos, ¿no es cierto? Y cómo fueron evolucionando en el tiempo, apareciendo las diferentes familias, y hasta la actualidad en que ya no solo contamos con antirretrovirales mucho más seguros, potentes, con alta barrera genética, ¿no es cierto?, sino que también algunos con vía media más prolongada, ¿no es cierto?, y que se pueden administrar por vía parenteral, por ejemplo, inyectable, como cabotegravir. Entonces, en el fondo hemos ido evolucionando en el tiempo en términos de eficacia, de adherencia, de conveniencia, de seguridad, de tolerancia. Créanos, para los que son más jóvenes, que cuando estábamos por aquí en los mediados de los 90, cuando partieron las terapias de alta eficacia, sí logramos salvar a algunas personas, que muchos que están vivos hasta el día de hoy, pero a expensas de una toxicidad, ¿no es cierto?, de drogas de la época y dificultades para recibir esos tratamientos que fueron realmente impresionantes. O sea, hay que reconocer el esfuerzo que hicieron esos pacientes por salir adelante. Entonces, volviendo al tema que nos convoca hoy día, la terapia antirretroviral moderna es una terapia potente, segura, todos la conocemos, más simple. La mayoría de nuestros pacientes, sobre todo los que inician terapia, la inician con medicamentos de una sola tableta, con formulado, muy bien tolerado, con muchas menos interacciones con otros medicamentos. Y por lo tanto, y esto son acuerdos, y en esto concuerdan la mayoría de los expertos internacionales, están en las guías, ¿no es cierto?, que algunos pacientes que mantienen buena adherencia y supresión virológica, se podría considerar, ¿no es cierto?, la optimización o simplificación de la TAR, que incluye, en este caso, los antirretrovirales de larga duración. Ello incluye, por ejemplo, cuando uno considera hacer estos cambios de mayor simplificación o modificaciones, pacientes que están teniendo algún efecto adverso con las terapias, que están teniendo interacciones con drogas, o que hay que incorporar nuevos medicamentos porque han aparecido otras comorbilidades que obligan a usar medicamentos que tienen interacción con los medicamentos que ya está recibiendo el paciente, o que realmente no desean seguir tomando diariamente una tableta. Algunos, especialmente más jóvenes, que no tienen otras comorbilidades, les dificulta esto de todos los días tomarse una tableta, se les olvida y de repente hay problemas de adherencia y eso puede llegar a fracaso del tratamiento. Pero insisto que para considerar esto no estamos hablando de los pacientes que están aburridos, que son mal adherentes y que esto sería una manera de, ¿no es cierto?, lograr una mejor adherencia, porque para
recibir estas terapias de larga duración también se requiere buena adherencia, saber cuándo me toca recibir mi nueva, digamos, dosis, ¿no es cierto?, y estar en el tiempo apropiado. Entonces, antes de efectuar el cambio, y esto siempre cuando uno hace un cambio de terapia, una simplificación, etcétera, un cambio de terapia antirretroviral, hay que revisar cuidadosamente la historia previa de antirretrovirales, porque realmente se nos olvida, partimos de lo que está el paciente, pero a veces una larga historia previa, y entonces hay que revisar si el paciente ha tenido efectos adversos, ¿no es cierto?, ha tenido evidencias de resistencia antirretroviral en el pasado. Eso es re importante, sobre todo en el ámbito de los antirretrovirales, los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, porque recuerden que algunos de ellos incluyen un no nucleócido como rilpivirina, y si hay historia de fracaso previo por resistencia, no va a ser un buen candidato. Comorbilidades, coinfecciones, algunos de ellos, por ejemplo, cabotegravir, rilpivirina no puede administrarse en personas que tienen coinfección con virus hepatitis B, porque ninguno de los dos agentes cubre el virus B, salvo que le agreguemos un tercer medicamento para cubrir el virus B. Entonces, todos esos elementos tenemos que considerarlos. En términos de resistencia, recuerden siempre el concepto de resistencia acumulada, digamos, porque en el último genotipo se pueden haber escondido algunas mutaciones asociadas a resistencia, ¿no es cierto? El tipo ha vuelto al tipo salvaje, y si no revisamos los genotipos previos, nos perdemos saber de algunas mutaciones que existieron y se perdieron en el camino, M184 y otras, digamos, que tienden a desaparecer rápidamente. Entonces, cuando uno considera esto, es re importante empezar a preguntarle también a los pacientes, ¿no es cierto? Usted, si tenemos una nueva terapia de larga duración, ¿a usted le interesaría utilizarla? Entonces, esto es un resumen, en el fondo, de varios estudios donde se les preguntó a pacientes que ya estaban en terapia, suprimidos, ¿no es cierto?, si estarían interesados, qué les parecería pasar a terapias de larga duración, ¿no es cierto?, y administración, digamos, por ejemplo, intramuscular, en vez de tomar todos los días oral. Y en varios estudios, ¿no es cierto?, se fijan que en general la mayoría, o por lo menos sobre el 60% en general, en diferentes estudios, consideran una buena alternativa y están interesados en ello. Y de ahí han surgido, digamos, los primeros ensayos clínicos de personas que participaron. Ahora, desde luego, hay muchos más interesados. Y todos nosotros tenemos a nuestros pacientes que nos llegan preguntando por la vacuna, cuando haya la vacuna, ¿no es cierto?, y que en realidad se refieren a estas terapias inyectables. Entonces, esto, como les digo, se lo voy a comentar muy en términos bien generales, digamos, más bien culturales, más que entrar en los detalles. De algunos tampoco tengo mayores detalles. Pero estas son las modalidades que existen no solo para antirretrovirales, sino que para otros medicamentos, ¿no es cierto?, que se pueden considerar. Uno, anillos intravaginales, ¿no es cierto?, y donde se puede haber liberación sostenida, ¿no es cierto?, antirretrovirales, y eso hay en estudio. Implantes, ¿no es cierto?, implantes parecidos al de otras drogas, ¿no es cierto?, en que hay una liberación lenta de un fármaco, y eso puede servir para administrar por meses incluso medicamentos. Inyectables, de luego, intramuscular, y incluso la alternativa es usar anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, o una combinación de anticuerpos monoclonales que sabemos que tienen cierta duración en circulación y que podrían también ser una opción. Entonces, aquí hay algunas tecnologías que ya que se utilizan en otras enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, los implantes, el tema, por ejemplo, de los anticonceptivos, ¿no es cierto?, que son de larga duración y hay desarrollo, ya hay trabajo para tener la misma estrategia para antirretrovirales. Los inyectables tradicionales, ¿no es cierto?, intramuscular, por ejemplo. Y hay otros que están en variados grados de desarrollo, y como les digo, en esto no soy experto, yo no hice una revisión extensiva de todo lo que hay, pero sí sé y lo he visto en las conferencias, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, dispositivos intragástricos, ¿no es cierto?, que se van liberando lentamente fármacos, ¿no es cierto?, y que se podrían administrar una vez a la semana y que luego se disuelven, por así decirlo, o sea, no hay que retirarlo, y nuevamente entonces la próxima semana volvemos a ingerir este compuesto. Y están estas micro agujitas, ¿no es cierto?, son estos parches con una aguja muy fina, que no duelen, digamos, que uno se las puede dejar, digamos, adherida a la piel, y donde hay liberación lenta también de estos productos, ¿no es cierto?, y permiten administrarlo al menos una vez a la semana. Así que son todas las modalidades. Aquí, esto solo, no voy a entrar en detalle, pero solo para mostrarle que se están haciendo desarrollo en toda la familia de antirretrovirales, incluso de algunos antirretrovirales que ya no usamos mucho, hay desarrollo. O sea, ustedes ven por ahí atazanavir, entre medio, ¿no es cierto?, algunos medicamentos raltegravir, que se utiliza menos. Hay en este momento estudios y desarrollos para ver si se podrían utilizar en formulaciones de larga duración.
Los más avanzados, ¿no es cierto?, los que nos vamos a referir hoy día son islatravir, digamos, y aquí no hay muchos datos, ahí sí que no tengo datos de los implantes porque esto está mucho más atrás, pero sí sabemos que es un medicamento de vía media prolongada, que ya tiene ensayo, fase 2, ¿no es cierto?, y que ha demostrado que tiene una duración prolongada. Los otros son los inhibidores de integrasa, cabotegravir, que es el que ya está aprobado para su uso, ¿no es cierto?, y que se combina con rilpivirina. Y el otro también que voy a mencionar ahora es el lenacapavir, ¿no es cierto?, que es de una nueva familia, inhibidores digamos, de la formación de la cápside, y que también tiene una vía media prolongada y que se puede administrar y con una duración bastante larga, como lo vamos a ver. Entonces partimos con cabotegravir, rilpivirina, que debo aclarar que aquí solo voy a mencionar, y muy brevemente, no todos los estudios, pero brevemente lo que se refiere a terapia. No voy a hablar de PrEP, se ha comentado en otras sesiones, ¿no es cierto? Y eso también está para PrEP y ya está bastante bien demostrada también su utilidad. Cabotegravir, como ustedes saben, un inhibidor de integrasa, que tiene una vía media prolongada, que tiene formulación oral y que sirve para el inicio de la terapia, ¿no es cierto? Y, por supuesto, una formulación inyectable intramuscular, que tiene ciertas particularidades, tampoco vamos a los detalles, pero se administra, ¿cierto?, digamos, en el glúteo lateral, ¿no es cierto?, en cierta posición, y que permite la administración actualmente incluso aprobada bimensual, o sea, cada 2 meses. Y eso se administra en conjunto con rilpivirina, que la conocemos y la hemos utilizado ampliamente, pero que en estas formulaciones inyectables también tiene vía media larga, ¿no es cierto?, y compatible con la vía media que tiene el cabotegravir, y permite también la administración cada 2 meses. Requisitos para considerar esta terapia en la actualidad y lo que dicen las guías de los países donde se está utilizando: estar previamente en terapia y suprimido, no está considerado todavía para inicio, ¿no es cierto?, con buena adherencia, ¿no es cierto?, sin historia de resistencia, como les comentaba, y, por supuesto, excluido a aquellos pacientes que tienen hepatitis B, porque ninguna otra droga lo cubre, salvo que quieren administrarle una tercera droga para cubrir hepatitis B, pero no es la idea. Entonces, este es el principio, ¿no es cierto?, son medicamentos que se inyectan a nivel intramuscular y que tienen una liberación lenta y prolongada, ¿no es cierto?, y que mantienen niveles en circulantes que son suficientes para suprimir la replicación viral. Una especie de penicilina benzatina, digamos, pero más sofisticada. Aunque no menos dolorosa necesariamente. Pues no, vamos a ver cómo viene, pero sí aparentemente relativamente bien tolerada. Esto no se asusten que no les voy a mencionar todos los estudios, solo para dar un panorama de los estudios que se han hecho con cabotegravir y rilpivirina, para que vean que son bastante robustos, ¿no es cierto?, partiendo por estudios, digamos, de fase 2, 3, 3B, ¿no es cierto?, y de implementación incluso. Entonces me voy a referir a los más clásicos, ¿no es cierto?, y los que permitieron la aprobación y sobre los cuales hay un seguimiento más prolongado. Entonces, aquí no le voy a mostrar por separado, sino que aquí están compilados, por así decirlo, los datos de los dos más importantes, que son el ATLAS y el FLAIR. ATLAS en personas experimentadas, o sea, pero suprimidas, con diferentes combinaciones, y FLAIR en pacientes naive. El ATLAS, ¿no es cierto?, pacientes que estaban con cualquiera de las combinaciones, incluyendo cualquiera de las 3 familias como tercera droga, como les digo, suprimidos, y en hepatitis B, y ellos fueron randomizados a seguir con el mismo esquema o pasar a cabotegravir rilpivirina, primero con una fase oral, ¿no es cierto?, para ver si hay reacciones sobre todo de hipersensibilidad, y después pasa a la fase inyectable. Esto les aprovecho de decir al tiro que ya hay estudios que muestran que no es imprescindible pasar por la fase oral y seguir con la intramuscular, sino que podría uno entrar directamente a la intramuscular, porque la frecuencia de efectos adversos tipo de hipersensibilidad es bajísima o casi inexistente, entonces no habría mayor riesgo, pero eso es una cosa que hay que conversar con el paciente y él en conjunto se toma la decisión. Pero la FDA incluso ya ha autorizado para tener cualquiera de las dos opciones. Pero lo clásico es partir con la fase oral y seguir con la intramuscular. Este estudio, originalmente el ATLAS, digamos original, era administración mensual, ¿no es cierto? Y después vino ya la fase de extensión, después de las 52 semanas, en que todos pasaron a tener cabotegravir rilpivirina, y de ahí pasaron a la fase comparativa de 1 mes con 2 meses, el ATLAS 2M, ¿no es cierto? Y el FLAIR eran personas naive, sin hepatitis B, ¿no es cierto? Y aquí fue distinto, se hizo
recibieron abacavir, lamivudina y dolutegravir, que es de la misma compañía que produce el cabotegravir, ¿no es cierto? Y se randomizaron a mantener el mismo esquema o partir con oral, cabotegravir, rilpivirina y seguir con la administración intramuscular, ¿no es cierto? Y bueno, desde el punto de vista de las características, esto es el pool de datos, o sea, información, digamos, conjunta de los dos estudios, suman en total cerca de 1.200 personas, ¿no es cierto? En general gente joven, como ustedes se fijan, la mayoría menores de 50 años, alrededor de un 30% de mujeres, siempre hay un tema con la inclusión de mujeres en estos estudios, aquí por lo menos cerca de un 30%, predomino en estos estudios de población blanca, ¿no es cierto?, con índices de masa corporal normales o un poquito elevado, como solemos ver ahora ya actualmente, así inician, y con CD4 bastante razonable y bueno al inicio, no son pacientes con enfermedad avanzada. Así es que ese fue, bueno, los resultados fueron comparables entre los que continúan la terapia, digamos, oral, tradicional, versus los que inician esta inyectable, ¿no es cierto? Fueron similares, en esto del seguimiento a 48 semanas no hay diferencia. Este es el estudio 2M, ¿no es cierto?, en que pacientes, hay algunos que venían del Atlas original y otros que ingresaron, ¿no es cierto?, pasaron por la fase oral, los que no estaban ya recibiendo el cabotegravir y rilpivirina y fueron randomizados a recibirla cada 4 o cada 8 semanas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Las características generales son equilibradas entre uno y otro grupo. Y lo importante es que los resultados son equivalentes, o sea, se demuestra que la eficacia, esto a 48 semanas, es similar entre administrar cada un mes a cada 2 meses. La dosis, por supuesto, es diferente, un poco mayor para los 2 meses, pero la eficacia es similar. La frecuencia de falla virológica es bastante baja, ¿no es cierto? Es bastante baja en todos estos estudios y, por supuesto, pueden emerger algunas mutaciones asociadas a resistencia a inhibidores de integrasa, como también a no nucleócidos, pero es bastante poco frecuente, digamos. Estos son estudios, claro, son bastante controlados estos pacientes y seguidos, ¿no es cierto?, y se aseguran que reciban sus dosis. Efectos adversos, algunos generales, y el que es más frecuente, por razones obvias, es la reacción en el sitio de inyección, ¿no es cierto?, dolor, inflamación, formación de nódulos. Eso es obvio que iba a ocurrir, pero lo interesante es que esto es lo que reportan los pacientes. Ellos reportan que estos que son bastante elevados, casi 2/3 al comienzo, van bajando en el tiempo en términos de molestia para el paciente. El paciente se va adaptando, se va acostumbrando y va significando un menor problema. Estos son ya seguimientos, fíjense, hasta, qué sé yo, en los Atlas hasta 152 semanas, el FRER 124 semanas, y la eficacia en general se mantiene, baja un poquito, pero en general se mantiene en el largo plazo. Y las reacciones adversas, como le digo, reacciones al sitio de inyección siguen, digamos, disminuyen y se mantienen relativamente bajas, especialmente al principio cuando hay más reacciones. Entonces, eso respecto a cabotegravir, rilpivirina inyectable, que esperamos, ojalá, tenerlo prontamente disponible en nuestro país y además incluido en las canastas, naturalmente, si no, no es difícil que lo puedan los pacientes financiar. Lenacapavir, quiero aclarar que este es un medicamento que está en desarrollo todavía, no está aprobado. Este es un mecanismo de acción completamente distinto que actúa en varias etapas del desamblaje, por así decirlo, cuando el virus se integra, ¿no es cierto?, hasta el ensamblaje en varias etapas, no solo de la cápside, así que mecanismo de acción nuevo y por lo tanto interesante para pacientes que tienen una historia de resistencia a otros fármacos. Entonces, como les digo, mantiene full actividad en pacientes que ya han desarrollado resistencia a otros agentes. No se describe en forma natural, resistencia natural, digamos, preexistente a inhibidores de la formación de la cápside. Y los dos estudios grandes que hay son el CAPELA, y que es en pacientes experimentados, y el CALIBRATE, que es en naive, digamos, y que se los muestro brevemente. No voy a entrar en todos los detalles del diseño, pero les quiero decir que básicamente son pacientes que ya habían desarrollado resistencia a antirretrovirales y a por lo menos más de 2 agentes y de más de 2 agentes de 3 o 4 de las principales clases de antirretrovirales, y por lo tanto retenían actividad contra muy poco, les quedaban muy pocas alternativas, o sea, eran pacientes ya bastante experimentados. Y bueno, ahí se
pasaron a dos ramas, grandes ramas, uno que fueron los que fueron randomizados probablemente tal y otros los no randomizados, aunque no habían, bajado su carga viral desde el momento del screening hasta que fueron randomizados. Y básicamente en el fondo lo que se comparó fue dejarlos con el régimen que estaba fracasando, ¿no es cierto?, más el placebo o el lenacapavir oral, ¿no es cierto?, por 14 días, y después ya pasan todos a lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, subcutáneo. Y eso con más un régimen oral optimizado. O sea, aquí hay que agregar otros medicamentos, digamos, y esos tienen que ser orales tradicionales, digamos. Bueno, estos son la comparación de los grupos, ¿no es cierto?, que son bastante similares entre ellos, fíjense aquí abajo ya habían desarrollado la mayoría resistencia a varias clases, a varias clases. Y lo interesante es que a la semana 26 y 52 la eficacia de los que están en lenacapavir es bastante buena, digamos, es bastante razonable, mantiene una buena eficacia en pacientes, como les digo, que ya con multiresistencia. Insisto que ellos van con lenacapavir más un régimen optimizado en que se agrega los antivirales, digamos, los antirretrovirales orales que queden disponibles, digamos, dentro del análisis genotipo. Y aquí se ve un poco en la medida que más número de antirretrovirales orales les queda disponible, es mejor la respuesta, ¿no es cierto?, a la semana 52, naturalmente. Puede aparecer resistencia al lenacapavir en el tiempo. Y aquí está documentado el tipo de mutaciones que aparece. Los efectos adversos más frecuentes, ¿no es cierto?, son aquellos relacionados al sitio de inyección, como cualquier inyección intramuscular. Puede falsearse un poco la creatinina, digamos, pero sin alterar la filtración glomerular propiamente tal. Y, como les digo, el otro estudio es el estudio Calibrate, que es en pacientes naive en que también se administra el lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, más, en este caso hay varias combinaciones. Algunos van con tenofovir en tricitabina, ¿no es cierto?, y después pasan algunos a solo tenofovir, otros a Victegravir, otros a tenofovir en tricitabina y otros, el comparador oral es Victegravir, emtricitabina y tenofovir, alafenamida. Estas son las características basales que son similares y los resultados, la eficacia, digamos, es absolutamente comparable entre estos grupos. Y similar, digamos, a la que tiene el comparador oral tradicional, digamos. Puede aparecer resistencia, pero bastante inusual, y los efectos adversos, como le digo, en general son bajos y comparables con los comparadores, con el medicamento comparador. Así que en general lo que se demuestra es que es una buena opción este lenacapavir subcutáneo intramuscular, pero insisto que tiene que ir acompañado de algo oral, digamos, que se sigue administrando todos los días. Así que ahí falta tener algo que lo pueda acompañar, digamos, porque tener algo que uno pueda administrarse cada 6 meses sería bastante bueno en realidad. Y finalmente islatravir, y aquí muy rápidamente, este es un inhibidor de la translocación, ya lleva tiempo desarrollándose, se han hecho experiencias en Chile ya, se tiene experiencia en estudios en fase 2, ¿no es cierto?, 2B, para definir la dosis, que fueron estos estudios, que mostraron una buena respuesta. Todavía están en evaluación porque hubo un tema de descenso los CD4, pero ya se reactivaron los estudios, ¿no es cierto? En este caso se comparaban con doravirina, 3-TC y tenofovir, y en el caso del islatravir iba combinado con doravirina. Así que esto no voy a entrar en detalle porque estos son el estudio tradicional por vía oral, digamos, pero como islatravir tiene vía media larga, entonces se hizo este estudio que está en marcha, ¿no es cierto?, que es un estudio de administración por vía oral, ¿no es cierto?, de islatravir, ¿no es cierto?, que tiene una vía media prolongada para prevención, digamos, de la transmisión del VIH, o sea, como PrEP en este caso. No es lo que estamos conversando, son básicamente de terapia, pero es solo para decirles que este medicamento administrado, digamos, por vía oral, tiene una vía media bastante prolongada y mantiene buenos niveles, ¿no es cierto?, siguiendo incluso 8 semanas después de la administración oral, y por lo tanto puede ser considerado también como una opción para la terapia.
Y esos son estudios que van a venir en curso junto con el islatravir en dispositivo inyectable. Y por último, como les digo, y esto es solamente esta slide porque esto es algo muy preliminar y donde lo cual yo personalmente no tengo tanta esperanza, ¿no es cierto? Y que es el uso de anticuerpos monoclonales de amplio espectro, por así llamarlo. A veces pueden ser combinados, más de uno, y que podrían servir tanto para intensificación como eventualmente para terapia de mantención o aquellos pacientes que han desarrollado multiresistencia y tendrían la ventaja de administración periódica, digamos, hay que ver cada cuánto tiempo, eso está por definirse. Y esto es un área en que sí se tiene experiencia en otras enfermedades, ¿no es cierto?, con anticuerpos monoclonales y que ha funcionado bastante bien. Así que eso es lo que tenía que contarles y estoy justo en el tiempo que me dice que me queda un minuto, así que eso para agradecerle su presencia y encantado de responder algunas preguntas y como les digo, perdónenlo rápido, pero esto es más bien una charla más bien cultural que más para entrar en detalles de tratamiento. Gracias.